Mañana, en algún momento cuando llegaste a México, ¿tuviste un momento donde dijiste, pero esto qué es? Llegué a México, yo decía que no comía nopales, pero ahorita son mis favoritos y ahorita soy un mexicano más. México es enorme, ¿no? México es grande, es muy complejo, desde los sonidos, desde la gente, desde los autos. No, es muy complejo. Yo salí de una ciudad muy pequeña que nada más cabe una colonia o dos colonias. Cuando llegué a México sí fue como una locura, ¿no? Porque no sabía cómo concentrarme y Claro. listo. Pero es lo que hay, es buen país, es excelente, entonces hasta ahorita estoy aquí. Dices, a la Ciudad de México llegaste. Fue en mayo de 2009, entonces, Oh. entonces viví en la colonia tabacalera, que ahorita es el monumento de la revolución, Ajá. y después nos cambiaron en 2010, vivo en la colonia Cuauhtémoc. ¿Y qué fueron tus primeras impresiones al llegar? Es la gente y después la comida, porque hay mucha gente. Entonces, y también como en esa época no había tanto, yo digo negro, ¿no? Porque Yeah. algunos se ofenden cuando decimos negro, pero negro es negro, somos negros. ¿Sí? Lo que me impresionaba era que hay mucha gente que no conocía esa parte de personas, ¿no? Como humanos. Uh-huh. Y me seguían una vez que me seguían del transporte, salía de Chapultepec hasta Tabacalera, me seguía cuando bajé, una señora me seguía, pero nada más quería una foto para su hija. Oh. ¿Y cómo sentiste? No era como raro, pues yo no entendía, porque no tenía un español bien hecho, era como un susto, pero ¿por qué me sigue? Quiero una foto. No, pero una foto. Sí, lo hacía así. Pero eso sí era muy impresionante. La comida, por ejemplo, la manzana con esa pintada, algo dulce, no sé cómo sí, eso también era como, bueno, cosas que no sabía y la cantidad de gente. Ya. Yeah. Pero sí, eso se acostumbra, ¿no? Vamos acostumbrando y ahorita soy un mexicano más. Qué padre. ¿Cómo describirías tu país? Es un país, primero, bueno, lo alegre, ¿no? Comparo mucho con México porque tenemos esas dos cosas juntas, ¿no? Es un pueblo alegre, es un país muy grande, enorme, es un país que tiene elegancia y felicidad y abundancia. Es más o menos así, como lo básico. Ajá. En tres o cuatro lo puede describir. ¿Qué recomendarías si alguien va a tu país? ¿Qué recomendarías visitar? Como es un país de costa, de océano, entonces sería ir a la playa, aprovechar lo que hay, ¿no? Los archipiélagos de Bazaruto, Cap Delgado es como wow, es donde hay de todo. Yeah. Entonces el mar, la comida, etc. Okay. En el sur tenemos Isla de Ñaca, tenemos una reserva de elefantes ahí mismo pegadito al mar, cruzando para ir a Punta de Oro, por ejemplo. Así recomiendo siempre que coman camarones moçambiqueños. ¿Sí? Camarones, ok. Sí, a moçambiqueños, esos son deliciosos. Aquí en México lo preparo también. ¿En qué momento tuviste la primera vez contacto con México? Porque en algún momento decidiste, pues, llegar acá. Víamos el mundial, entonces los jugadores, porque nos gusta el fútbol, víamos la selección mexicana, nosotros hasta apoyábamos, ¿no? Porque la selección mexicana ahorita, bueno. Más o menos. Entonces ese es el primer contacto también de las películas que pasaban, esas de Speedy González, Tequila. Entonces y en esos últimos años llegan telenovelas de México, por ejemplo. Ya. Yeah. Pero doblado en portugués brasileño. Entonces siempre tuvimos ese contacto. Pero a mí particular tengo otro contacto que es el amor. El amor. Sí. Qué bonito. ¿Cómo empezó esa historia de amor? Bueno, la gente que me conoce aquí en México, soy profesor de danza, soy bailarín, profesor de danza, coreógrafo de danzas africanas. Entonces trabajo siempre en eso. Trabajé 10 años en la UNAM, en los talleres de danza en la UNAM. Pero en Mozambique hacía eso también, daba clase. Entonces la persona que es mi esposa ahorita, lo conozco como mi alumna. Entonces fue mi alumna. En este grupo de danza, entonces ahí empezamos a salir. ¿Y ella es mexicana? Es mexicana, franco-mexicana, pero es mexicana, nació en México. Claro. Entonces su mamá es francesa y su papá es mexicano. Órale. Sí. ¿Y te tuvo que convencer salir de tu país para llegar a México? ¿O fue una decisión que se te hizo
fácil. No, no es convencer, es que convencer es como, bueno, nadie puede secuestrarme de amor, ¿no? Hablando de amor, ¿no? Claro. Es decisión propia, ¿no? Porque igual ya tenía, tenía la danza, pero no, tenía educación física. Entonces cuando terminé mi formación de educación física quería trabajar. Entonces me lancé al Ministerio de Educación, ¿no? Para trabajar como funcionario, como docente. Pero igual me faltaba algo, era como, quiero salir. Entonces yo salí, trabajé en un pueblo como profesor. Pero me faltaba algo, quería salir como... Sí, hay que probar. Entonces tomamos la decisión, ¿no? Que vienes a México, te pruebas y ves como un año. Tal vez no te gusta, tal vez el fuego que ya prendemos, ¿no? Ajá. Ya tal vez se apagó, Claro. pero no se apagó. Entonces, Sigue vivo hasta hoy. sigo vivo, 17 años juntos. Ay, qué padre. Entonces ahí sigue vivo. Entonces vine a México y quedé un año y regresé a Mozambique para visitar. Pero ya iba para visitar, no era para... Claro. Nos fui a visitar y regresé otra vez y ya es mi casa. ¿Qué preocupaciones tenías antes de ir a México? Por ejemplo, la primera vez que, antes de irme a México como estudiante de intercambio, obviamente uno lee las noticias, ¿no? Y todas esas cosas. Entonces, yo me acuerdo, o sea, yo iba con mucha alegría, con muchas ganas de conocer, pero sí había como algo que no podía definir exactamente qué, pero sí como que me preocupaba constantemente de ir. Estaba muy nervioso yo. En tu caso, ¿cómo fue? Bueno, es que en mi caso fue el momento que había la influenza, ¿no? Ah, Sí, 2009. Sí, 2009. La gripa porcina. Sí. Yo la tuve. Me pegó fuerte. Fue en ese momento, pero mi preocupación era eso, era como, ¿qué va a pasar? Porque no conozco. Ya. Entonces estoy dejando mi trabajo, pero ¿qué va a pasar ahí? Es como esa preocupación Claro. del miedo de que, bueno, los humanos todos tenemos ese miedo de perder algo. Entonces era voy a perder algo, ¿qué va a pasar allá? Imagina si el fuego no prende y se apaga, entonces hay que regresar y retomar otra vez. Es el miedo de perder. Todos tenemos este miedo de querer, de no querer dejar lo que hiciste, Pues, para empezar otra vez. Claro. Pero tenía que hacerlo porque uno de los dos teníamos que dejar algo. Entonces yo tomé una decisión de dejar algo para iniciar otra cosa nueva. ¿y cuando llegaste, qué fueron como las cosas más difíciles para ti para adaptarte a una nueva cultura, un nuevo país, otro idioma? Es que lo más difícil que encontré aquí en México, los primeros meses, el primer mes no, porque era como, estás como conociendo, es algo nuevo, hay que hablar de un año, entonces el año es como ya empieza ya los problemas, cómo voy a trabajar, porque no hablo bien el español, no entiendo, la gente para explicar algo, por ejemplo, en las clases de danza tenía que sufrir, entonces para mí la dificultad fue el idioma, ¿no? La lengua. Sí, para mí siempre fue importante. En el momento que agarré la lengua, entendí la lengua, entonces fue el momento que empecé a soltarme, a conocer más la cultura mexicana, porque si no hablo el español, quedar cerrado, yo estaría encerrado. Sí. Yo tal vez estaría enojado, frustrado, ese es el problema, pero cuando entendí el español, bueno, tengo amigos, voy al mercado, me gusta ir al mercado, saludo a los señores, bueno, ya. En el momento que agarré el español, es un vuelo. Y en cuestión de comida, ¿cómo fue la adaptación para ti? Por ejemplo, en Mozambique, ¿comen picante? Sí hay picante, pero solo en caso específico. Por ejemplo, pueden preparar la comida y deja el picante aquí, ¿no? Afuera. Al lado. Al lado. Ah, ok, ya. Hay un pollo, por ejemplo, que se vende en un lugar pero específico, ¿no? Que ahí tú eliges que ese pollo, como es como adobado. ¿Cómo se llama ese pollo? Es frango asado de taquidir. Ah, taquidir. Sí. Entonces ellos hacen ese pollo, tú eliges, quieres ese picante, muy picante, te dan un picante. Yeah. El piripiri. Piripiri. Sí. Entonces piripiri es picante. Eso ahí es picante.
Entonces, o pides ese o pides sin chile, pero la adaptación fue buena, ¿no? Hay como algunas cosas que no me gusta de la comida, porque, por ejemplo, el mole de chocolate, ese que cocina con chocolate, el mole. Ándale, el mole, sí, bueno, hay Sí, muchos. me gusta el verde, sí, como, Ok. pero el de chocolate lo probé, lo siento un poco raro por la mezcla que Claro. hay, pero no es que está malo, está muy bien, Sí, pero a mi gusto claro, no me gusta tanto. Pero sí, la adaptación está buena. claro. Y aquí en México he encontrado ingredientes que pueda cocinar lo que quiera yo, Ok. para que sea algo mozambiqueño, puedo cocinar. ¿Qué son Hay- esos ingredientes, por ejemplo? bueno, la base de nuestra comida es coco Ok. y cacahuate. Por ejemplo, si quiero cocinar Qué rico. con coco y cacahuate, voy al mercado, voy a encontrar un coco y Ya. hago leche de coco y preparo mi pollo con coco, por ejemplo. Ah, Entonces ahí el pollo es mexicano, jitomate, etcétera, coco, pero va a salir un sabor mozambiqueño que quiero yo. buenísimo. Pero no es necesario, no hay que sufrir. Sí, Claro, en México hay de todo. Entonces pues sí. es saber adaptarse y disfrutar la vida. Y culturalmente hablando, por ejemplo, lo que a mí me costó es que en Alemania tenemos una manera de comunicar muy directamente, ¿no? Y aquí lo que me costó fue que te hablan un poco entre las líneas, que el ahorita, que cuando te dicen, pues no te dicen no directamente, sino como dan como vueltas. ¿Sabes qué? Fíjate que Sí. mi abuela ese día está de cumpleaños y tal vez voy a llegar un poco más tarde. O sea, no va a llegar, ¿sabes? Antes lo veía así como, sí, es como difícil, ¿no? Que la gente dice ahorita. Cuando me dice ahorita, Ajá, yo pienso que es ahorita. sí, Pero ya entendí que ahorita es largo. claro. Puede ser ahorita mañana, ahorita un mes, ¿Quién sabe, no? quién sabe. Pero eso lo vamos acostumbrando y conocer la cultura mexicana, la Claro. forma de hablar, lo vamos aprendiendo. Por ejemplo, decir gracias siempre, eso no tenía. Pero Ya. ahorita cualquier cosa digo gracias, Sí. gracias. Buenos días, buenos días. Pero nosotros no teníamos ese de buenos días en Mozambique siempre. Ya. Pero allá, por ejemplo, cuando voy de visita, siempre digo buenos días, digo obrigado. Y normalmente allá no es algo tan importante decir eso. Claro, Pero aquí en México sentí que es muy importante despertar y ver a una persona decir buenos días. claro. Sí, decir gracias, eso es lo muy importante. Y entonces vamos aprendiendo esas cosas y ya, y nosotros, bueno, aquí en México también de tiempo, todos los tiempos también somos igualitos, Yeah. como dice. Porque allá normalmente, por ejemplo, si hace una fiesta, muchos no te dicen que viene, pero van a llegar, Yeah. pero la hora no sabe cuál. Si Ah. se organiza a las 2 de la tarde, yo creo que pueden llegar a la madrugada, pero llegaron. Claro. Sí, pero lo importante es llegar, ¿no? Sí, pero en México es difícil. La gente sí puede decir vengo, pero si pasa a las 8, tienes que saber que ya no viene. Ya. Sí, mucha gente, no sé, en otra parte, ¿no? Claro, Pero sí, sí, sí. mucha gente ya es como, no voy a llegar a esa hora porque es falta de respeto también. Ok. Entonces, Cuando vas ahora de viaje de vez en cuando a Mozambique, tú notas, aparte, o sea, ahora me comentaste, cuando tú estás allá, ya como adaptaste ciertas Sí, sí. modalidades mexicanas, que dices mucho obrigado o buenos días, Sí, ¿no? ¿Cómo es en portugués? Bom día. ¿Cómo Buen se- día. Bom día. Sí. ¿No? O sea, que saludas más a la gente, que Sí. dices más gracias. ¿Hay otros aspectos como que notaste que te hiciste más mexicano en otros aspectos? La paciencia bueno, de estar platicando yo me quedo 2 horas platicando con mi mamá, esa paciencia, no dejarla sola ahí, de caminar y saludar a la gente, Ya. y de observar de otra forma, ir al mercado y platicar con la gente. Entonces es lo que hago cuando voy para allá, más o menos. Es lo que hago en México normalmente, voy al Claro. mercado, es lo que hago. Claro, y sí, eso también en mi caso fue así, como me hizo más platicador. Sí, sí. Porque sobre todo en mi región somos muy callados, no hablamos mucho. O Sí, sea, sí, lo necesario. Es que en México aprendí a soltar más. Ujú. En Mozambique no hablaba tanto, pero ahorita si voy, no, Ya. ya suelto, ya tengo esa práctica de estar Ya. practicando con la gente. Es
lo que tenemos. ¿Qué dirías que es lo más bonito que has logrado acá en México? Lo más bonito. Ajá. 3 cosas, ¿no? Que es la familia que es esposa, los 2 niños y el lugar donde vivimos, la salud, eso todo es familia. Claro. ¿No? Mis suegros, familia. Y después, lo segundo, las amistades. Ya. ¿Sí? Tengo buenas amistades en México. Y el trabajo. Son 3 cosas que me activan siempre también. Qué padre. Sí, ¿Hoy en día todavía te dedicas a enseñar danza? sí todos los días estoy Órale. en la danza. Bueno, luego es que ya le dije a Mañana que luego quiero grabar un reel para que me sigan en Instagram, ahí lo vamos a publicar, donde él va a hacer un movimiento y yo lo voy a intentar hacer, pero no manches, somos tiesos, troncos, sí, los alemanes. Sí, es que, bueno, hay que tener siempre una chispa de elegancia, ¿no? Pero es que, güey, nosotros no nacimos con esa chispa de elegancia. Sí, pero elegancia física. Ya, ¿se puede aprender? Sí, se puede aprender, es nada más tener esa paciencia, Claro. elegancia física y un buen pasaporte. El pasaporte. Ya me dices que yo no lo puedo lograr jamás, güey. No, el buen pasaporte es saber estar físicamente. Ok. No estoy hablando del pasaporte físico. Yo pensaba. Okay. No. Estoy hablando de saber estar físicamente, cómo te sientes. Presente. Eres feliz. Claro. Es la felicidad. Entonces, mucha gente baila pero no tiene felicidad. Hay que poner felicidad física. Yeah. Cuando hay felicidad física, puedes aprender cualquier cosa, lo más difícil que es de la danza. Yeah. Pero si te cerras, si no hay felicidad, bueno, está difícil. Porque la felicidad es una respiración física. Claro. Sí, entonces estás siempre vivo. Es fuego prendido ahí. Sí. Sí, más o menos. Está cañón porque yo he visto algunos de tus reels en Instagram. Sí. Y como la facilidad con lo que, bueno, obviamente tú te dedicas a eso, tú eres profesor de eso, pero me encantaría saber cómo es, por ejemplo, en Mozambique, cómo ustedes crecen con esto, pues con esa influencia de mover el cuerpo. Por ejemplo, en Alemania, pues no es tan común, obviamente, igual bailas un poquito, pero pues nosotros jugamos, yo hablando como chico que creció en los 90s, jugando fútbol básicamente y pues en el bosque haciendo cosas. Sí. No, es que como ya tenemos como la alegría desde la panza de la mamá. Yeah. Entonces, ahí empieza. Ahí empieza. Mi mamá era bailarina. Ya. Yeah. Era una danzarina, pero no sé cómo empezó, porque ella me cuenta que tenía un grupo de danza que bailaba, se juntaban. Entonces ella ya venía con la danza, pero no sé eso pasado. Ya. Yeah. Entonces, pero cuando llega a Maputo, llega con nosotros. Sí. En mi familia no somos todos que bailamos, ¿no? Que seguimos la danza de forma profesional. Yo sigo eso es lo único que sigue la danza de forma profesional. Claro. Mi hermana ya dejó porque éramos 2 de la familia. Y los otros hermanos, uno es más DJ, pinta, hace muchas cosas. Claro. Y los demás cocinan, les gustan cocinar. Entonces todos tenemos un toque diferente porque mi papá también era cocinero. Uh-huh. Nos tenemos un toque de danza, un toque de cocina. Okay. Pero sí, por ejemplo, en mi familia somos 6 hermanos. Pero en nuestra casa decimos, ok, nosotros podemos hacer una fiesta, pero no necesitamos de invitados, porque nosotros ya tenemos todo. Tenemos música, tenemos un DJ, tenemos cocineros, tenemos danza. Y nosotros mismos hacemos una fiesta que los vecinos se paralizan. Porque mi mamá antes bailaba mucho, entonces todos bailábamos ahí, listo. Pero es que es algo que ya tenemos en la familia, en la sangre. Claro. Entonces, la primera vez que entré en un grupo de danza, fue como, entré, pero ya estaba bailando, pero no sufrí tanto en aprender, nada más entré, un mes ya estoy bailando, hasta ya participé en espectáculos, claro. Pero no sé, es algo que ya teníamos en la familia. Y en Mozambique también hay gente que no baila, así como bailar bien, pero si colocas la música se mueve, es que todos ya tenemos como un toque
un toque de sangre ahí, Claro. un toque que viene ya con los ancestros, ya viene algo ahí detrás. Hasta en el fútbol, sí, ustedes son buenos porque trabajan mucho hacen buen financiamiento en fútbol, pero nosotros somos El buenos. fútbol africano es otro nivel. Somos buenos, Sí. pero como no tenemos este nivel Sí. de economía, de dinero, de financiamiento o algo así, entonces el fútbol siempre cae por las corrupciones y todo. Pero si nosotros tenemos esa capacidad de que tiene Alemania, por ejemplo, las escuelas de fútbol de Alemania, no sé, seríamos complicados. Es que justamente esa semana me apareció un video de diferentes equipos africanos. No. O sea, increíble como la manera y con las fintas que hacen, ¿sabes? O sea, como todos los trucos. Y es un estilo muy, muy, muy único. Sí, es eso, pero lo que nos falta es nada más la gente, por ejemplo, como hacen aquí en México, donde entra la parte que financia mucho los patrocinios, esas cosas, todo. Marruecos es la selección que está dando como lo más fuerte, ¿no? Claro. Pero los otros también pueden llegar hasta ahí, pero lo que falta es escuelas de fútbol, el dinero para financiar eso. ¿Te acuerdas cuándo fue? En 2002 ¿qué equipo africano fue? Fue Senegal, que llegaron bastante lejos. Sí, ese Mundial de Francia, ¿no? En Francia fue en 98. 98, sí. En el 2002 fue en Corea y Japón. Y yo me acuerdo que había uno que estaba muy bueno. Y bueno, y yo me acuerdo de niño de Nigeria también, sí, con JJ Okocha. No, sí. Qué artistas. Sí, son buenos, pero cuando ya entra esa parte de gente que mete ya la corrupción, sacan eso, ya se pierde. Pero es que se necesita de gente que puede meter. No, si meten mucho ahí, no, fútbol africano sí es bueno. Oye, cuando llegamos a una nueva vida, un nuevo país, ¿no? También hay cosas que tenemos que dejar atrás. ¿Cuáles en tu caso fueron? Obviamente tu familia allá, o sea, como de parte de padres, hermanos, etcétera. Pero aparte de esto, ¿qué más tuviste que dejar atrás? Dejar el pasado. Sí. Bueno, dicen que el pasado no se deja, solo se archiva. Bueno. Pero hay algunas cosas que hay que quitarlas, ¿no? Sí, es que llegar a un país que no es tuyo, primero hay que respetar el país. Entonces, no vivir como vivía en Mozambique, por ejemplo. Porque vivir en Mozambique estaría como vivir como soltero, no respetar a nadie, salir de parranda, como dicen. No, aquí te dan un jalón. Sí, entonces empezar a quitar lo que, no quitarlo, pero empezar a ser adulto, ser responsable. Claro. Entonces dejé cosas que allá hacía. De salir mucho, por ejemplo. Salgo, pero hay que salir en momentos específicos, ¿no? Bueno, y ser más responsable. Allá no cocinaba tanto, ¿no? Porque mis hermanas hacían de todo, pero aquí cocino más porque me gusta estar siempre en la cocina y listo. No tengo muchos problemas porque allá no hice muchos problemas. Muy bien. Ya fuiste buen niño allá. Sí, es que, bueno, no dejé muchas... Sí, el pasado, donde... bueno, ahorita cuando voy a Mozambique de visita, algunos amigos me hablan del pasado. Sí, pero el pasado es pasado. Ahorita hay que vivir este presente, me cuenten las cosas que pasa ahorita. Claro. Es lo que quiero, que me cuenten cosas del momento que está pasando, porque ahí para construir un futuro, porque si vivimos el pasado, no se construye el futuro, nada más quedamos allá. Entonces a mí me gusta, voy para allá, platicamos del pasado, pero hacemos un toquecito para retocar, para limpiar el presente, para podernos seguir, es lo que hago. ¿Te dicen mucho eso? De, oye, mañana regrésate, no manches, te estás perdiendo muchas cosas acá. Después de 16 años, no. Los primeros, sí, el primer año, segundo. ¿Quién te decía? ¿Tus amigos, tus papás? No, mi papá no decía. Mi mamá también. No, mi mamá sí, pero mi papá decía, no, bueno, tenés que vivir, tenés que acostumbrar las cosas.
porque era un poco aventurero también. Claro. Sí. Pero las hermanas sí, es como, tienes que regresar, ¿te acuerdas de la fiesta que hicimos la otra vez? Tienes que regresar. Dice, no, es que tú no puedes pensar que si regreso vamos a continuar a hacer lo mismo, porque vamos creciendo. Entonces tienes que aceptar que esa persona está en otras cosas. Ya, Entonces, claro. es eso. Entonces, ella sí, pero ahorita ya entendieron que ese güey, como dice en México, Ajá. ese güey no está en otras cosas. Sí. Entonces, antes, por ejemplo, tenés que poner una casa aquí en Mozambique, porque cuando visite, mira, ¿cuántas veces voy a viajar a Mozambique? Es muy caro. Claro. Y los niños no lo tengo en Mozambique, no tengo esposa en Mozambique, no tengo hijos en Mozambique. Entonces, yo tengo hijos aquí en México. Entonces, todo lo que hago, pago impuestos, pago en México. Ujú. Entonces, porque los hijos están aquí, tienen todo, el hospital y todo, la escuela está aquí en México. Ujú. Entonces, ¿por qué voy a tener que estar sufriendo en cosas que no existen? Ujú. Existe Mozambique, si quiero visitar a mi mamá, voy a visitar a mi mamá. Y nada más, como turista, Ujú. turista hijo. Sí, sí, sí. Sí, pero eso es como antes me decían, te jalaban como, no, tienes que regresar porque para tener eso, no. Aquí tengo una escuela de danza, tengo gente que toman clase, entonces allá también había gente que estaba tomando mi clase. Entonces lo que cambia es el lugar, la ubicación y la gente. Pero lo que sigue son humanos. Entonces son humanos aquí en México. Allá eran humanos en Mozambique. Claro. Entonces, y listo. No cambia nada. Todo es igual. Pero aquí es aprender otras cosas, renovar otras cosas, vivir, crecer. Y listo. Ver los niños crecer. Ese es el futuro que ahorita pienso. Los niños. Sí. ¿Tus hijos cuántos idiomas hablan? Bueno, es que tenemos, te explico desde atrás, ¿no? Ya. Es que como tenemos el idioma del amor, es difícil de quitar ese idioma de amor, es portugués. Ajá. Entonces cuando conocí a mi esposa, conocí en portugués. Entonces, y cuando llego a México, en la casa hablamos en portugués porque es el idioma del amor que nos conocimos, es difícil de quitar eso. Ya. Pero cuando nacen los hijos, yo los hablo en portugués porque es difícil de hablar en español. Claro. Entonces le hablo en portugués, les hablo en portugués. Pero con su mamá habla en francés y español. Español en la guardería, por ejemplo. Claro. En la escuela la más grande es el francés. Entonces en la casa portugués, afuera español, en la escuela francés. Wow. Sí, Qué chido. sí, vamos jugando con esto. Yo en algún momento cuando tenga hijos también obviamente les quiero enseñar como varios idiomas, pero yo veo ahora como de varios amigos míos que también, o sea, como donde pues la pareja es, por ejemplo, mexicana, y ellos son de Alemania, de Suiza, etcétera. Como yo veo que no es tan fácil a veces, porque mi mejor amigo está casado con una colombiana. Sí. Y cuando hablo con su hija, puro español, 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 español. Sí, es difícil, pero es que como yo hablaba portugués siempre, Claro. entonces es difícil de quitarlo. Claro. El español a veces me sacan cosas, a veces sacamos cosas de español, Yeah. pero siempre es portugués. Yeah. Entonces los dos entienden portugués. La más grande ahorita participó en un concurso de lectura en portugués. Ajá. Entonces ganó. Entonces, Qué bueno. pero lo lee así como de forma básica. Yeah. Y listo. Pero porque ya tiene el portugués en casa. Yeah. Entonces ella puede agarrar un libro, escuchar, ver las películas, hablar con la tía o con los tíos ahí de Mozambique y listo. Claro. Ese podcast se llama Choque Cultural, ¿no? Y ya nos has comentado algunos que has tenido, aunque bueno, yo digo que te adaptaste súper bien, Sí. pero ¿te acuerdas de uno muy específico donde te quedaste? ¿Eso qué es? O sea, como que te sorprendió demasiado. Como choques culturales, el primero es el que te hablé, ¿no? Es ese de que me seguían. Pero había otro también, no sé si es choque cultural o algo así, ¿no? Es que no entendía nada. Una persona que me seguía hasta de auto.
Pero una vez que me pregunté por qué me siguen tanto, Ujú. dicen, no, es que Comer era un señor, me seguía porque yo no sabía que había esa parte de hombres que buscan otros hombres. Ajá. Entonces, para mí eso fue un choque, no sé si es cultural también, porque es algo que si está en un grupo de gente, para mí lo veo Ya, como algo que la gente ya está acostumbrada ahí. ya. Pero yo no entendía, porque me seguía desde el sur, en la UNAM, me seguía. Entonces, no, cuando ya estoy llegando a mi casa, siguen ahí. Bueno, está medio creepy eso, ¿no? Sí, es muy complicado, pero la gente me decía eso, por ejemplo, cuando pasaba en lugares así, entonces Ya. me miraban así como algo raro, pero los hombres. Claro. Pero para mí eso era como, bueno, ¿qué está pasando? Pero cuando me explicaron, sí, pero no pasa nada. Sí, mira. Pueden mirar o no, me da igual, yo sigo la vida. Claro. Sí. Pero como choques muy fuertes culturales, no tuve mucho, porque tenemos como algo más o menos igualito Ya. de cultura. Así más o menos. ¿Qué dirías que es lo más común, por ejemplo, entre Mozambique y México? Antes dijiste la alegría, La aparte de esa, alegría. ¿qué Sí, otros aspectos hay? bueno, la alegría, por ejemplo, el mercado, la gente estar siempre afuera, ¿no? Ya. Es que en México, por ejemplo, si sales en una calle, en las colonias donde vivimos, siempre encuentras gente Ya. o a vender eso. Entonces, las calles Claro. de Maputo, por ejemplo, en la ciudad, encuentras eso. La gente vive siempre está siempre fuera. Ya. Entonces se encuentra un camión vendiendo la comida, y puedes comprar hamburguesa. Entonces siempre estás siempre fuera, Toda la vida toda pasa la vida afuera. Ya. pasa afuera. Entonces siempre hay movimiento. Ya. Por eso cuando veo México, por ejemplo, algunas colonias, veo ese movimiento Claro. de gente, es más o menos eso. ¿Cómo es el tráfico en tu país versus aquí en Ciudad de México? No, Ciudad de México hay mucho tráfico, pero bueno, las calles están bien, hay semáforo. Si la gente no respeta, porque bueno, y yo tomé clases de manejo, Ajá. pero de forma dura, ¿no? Ya. 6 meses, 3 meses no, fueron 6 meses, 3 meses de práctica, 3 meses de teoría y Claro. tienes que hacer examen. Pero dentro del examen tienes que llevar un dinero para hacer la mordida. Aquí en México. No, en Mozambique. Ah, en Mozambique. No, en México no, en México No, en pasa. México Sí. lo sacas en línea. Sí, pero sí, así como tienes que dar mordida, porque si no das mordida no pasas, vas a Ya. regresar a hacer otra vez, porque es un negocio. Pero la forma de manejar, bueno, hay mucha gente que maneja de forma rara en México. Hasta cuando manejo digo, uy, aquí, porque no hay las señalizaciones, esas cosas. Entonces la gente no usa mucho. Entonces siempre pregunto a mi esposa, ¿por qué la persona no usa lo que Los tiene? intermitentes, ¿no? Sí, porque tienes todo ahí, pero no lo usas. Entonces eso me da igual como el estrés. Ya. Pero en Mozambique el problema es que algunas calles no están buenas. Ya. Entonces, por eso hay mucho tráfico, porque no hay mucha organización. A veces Claro. el semáforo no funciona. Y cuando llueve, por ejemplo, ciudad de Maputo, es un caos, porque la ciudad, como es así, en una bajada, hay coches que se inundan. Sí. Es complicado. Claro. Pero hay muchos coches ahorita y no está organizado. Ya. Lo que falta es la organización, tener más salidas de autos, con más vías para que no se concentre en misma parte. Claro. Antes me comentaste que también dabas clases en la UNAM. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia allá? De la UNAM, bueno, fue el momento que llegué en México, más o menos, ahí como fue en agosto que empecé a dar el taller de danzas tradicionales de Mozambique. Entonces empecé a dar clases ahí y bueno, la experiencia fue un poco más compleja, ¿no? Porque fue el momento que no entendía el español. Uh-huh. Tenía es portuñol. Portuñol. Sí. Y ahí fue un momento que conocí a mucha gente que me ayudó muchísimo a escuchar el español, Claro. a entender español. Y fue una buena experiencia. Fueron 10 años de talleres. Los últimos talleres, por ejemplo, en la UNAM, cuando abría, por ejemplo, a las 9 se abría el taller,
a las 9:20 se llenaban mis cursos, mis talleres. Pero era bueno porque se llenaba de gente que quería aprender, que quería conocer algo de Mozambique, quería conocer también otros ritmos africanos. Entonces fue una experiencia buena. Y ahorita que fue el Día Internacional de la Danza, me invitaron para dar un taller ahí. Qué chido. Sí, de 1 hora y fue divertido. Siempre es divertido compartir. ¿Cómo ves la habilidad de los mexicanos de moverse como tú en tus videos? Que, como tú antes dijiste, ustedes ya lo tienen en la sangre, pues. Es que los mexicanos tienen también algo de la sangre, pero más latino, más. Ya. Y bueno, depende del cuerpo, ¿no? Porque cada cuerpo tiene que contesta de su forma. Ajá. Pero bueno, en mis grupos, ahorita que estoy trabajando ahí, tengo un grupo de danza que son mexicanos, pero mexicanas y algún mexicano ahí, que baila muy bien hasta en Mozambique. Cuando ve los videos dicen, no, es imposible hacer eso. Yeah. No, es posible porque en México existen cuerpos que aceptan, ¿no? Que tienen elegancia. Elegancia. Es que el cuerpo mexicano tiene una elegancia física, pero cuando es como descubrirlo, cómo tienes que descubrirlo es intentar hacerlo. Entonces hay mucha gente que intenta hacerlo. Hay unos que consiguen, hay otros que no consiguen. Es como, pero es así, veo gente que sí, digo, no, esa persona si lo aprieto más, lo puede sacar, porque es sacar lo que la persona tiene, pero a veces el cuerpo no acepta porque tiene miedo, piensas mucho, porque la danza cuando piensas mucho pues, no funciona, ¿no? Porque nada más hay que dejar el cuerpo pensar, deja el cuerpo que te lleve, ¿no? Pero si lo limitas en pensamiento, el cuerpo no se mueve. No, claro. Aquí en América Latina mueven la cadera, claro. Pero cuando ya estamos en clase de danza, la gente ya no mueve porque tiene miedo. Pero dicen, no, la cadera tiene que mover en esa vida, no hay otra vida que vas a mover. Claro. Porque cuando morimos, quedamos y nos vamos, ya no vamos a mover más la cadera. Les digo, tienes que mover aquí. Aquí en América Latina mueven la cadera, porque yo sé que se mueven la cadera. Ajá. Pero cuando entra en la clase sí, ya se complica porque piensan mucho. Pero no hay que pensar, es usar el cuerpo, viajar. En México sí hay cuerpos, nada más hay que sacar su elegancia. Claro. Listo. ¿Cómo le sacarías esa elegancia a un cuerpo alemán? Bueno, primero hay que regresar atrás, la paciencia. Ajá. El pasaporte. Pero el pasaporte, estar presente. Estar presente. Okay. Saber estar en el lugar. Paciencia, pasaporte y listo. Lo demás es llevar los pasitos y poner su alegría, porque la danza sin alegría no sirve de nada, ¿no? Entonces hay que poner alegría en la danza. Yo creo que es para un cuerpo alemán, sí. Yo también en Mozambique tuve como un grupo de alemanes que tomaban mi clase. ¿Ah, sí? Sí. Una hasta llegó aquí en México con una beca que estaba haciendo y tomó mis clases aquí en México. Entonces, y tengo experiencia en eso. Como en casos duros, ¿no? Tengo experiencia de alemanes, de franceses que tomaron mi clase, de casi el mundo tomando mis clases en Mozambique. Y aquí en México. Por ejemplo, yo me bloqueo mucho. O sea, sí, a veces siento que sí, justo como tú dices, ¿no? No hay que sobrepensar. Sí. Pero donde yo, por ejemplo, aquí con los bailes mexicanos, latinos, donde yo sí me bloqueo, son los pasos. Por ejemplo, claro, la cumbia, salsa, es una secuencia de pasos que tú tienes que dar, porque si no, pues estás moviendo nomás tu cuerpo, pero sí, sin bailar cumbia o salsa, ¿no? Y de ahí entra como, ¿cómo era? Sí, bueno, la danza es algo que tienes que meterse, no entrar, porque si no entra, no sirve de nada. Entonces va a quedar nada más una pared. Entonces no, tienes que soltarse, respirar. Claro. La respiración física es muy importante ahí. Sí. Ay. Ya está estresado. Ya se estresó antes de bailar. Ya estoy pensando justo lo que no hay que hacer. No. Pero es igual, a veces como
Por ejemplo, yo me acuerdo, me costó mucho aprender a manejar coche. Porque yo toda mi vida he tenido tema de coordinación. Pero ahora, si yo pienso cuánto me costó, ¿no? Y hoy en día, bueno, en Alemania, en ese entonces, todos aprendíamos nada de automático, ¿no? Todavía con las marchas, ¿no? Primera, segunda, tercera, etcétera. Y hoy en día manejo como ciego, ¿no? Y era como de llegar a un cierto punto y a partir de ese cierto punto ya todo se fue mucho mejor. Sí. Y lo mismo vi ahorita como que desde hace 2 años me metí más en diferentes artes marciales, sí. ¿No? Con las combinaciones de box, siempre me decía mi entrenador, no, tienes que usar más las rodillas, sí. ¿No? Porque yo andaba siempre así, dice, no, te vas a cansar muchísimo, ¿no? Y como llegas como a un punto como de, ¿cómo dicen? Como un punto crítico donde ya todo es mucho más fácil, siento. Sí, bueno, es que tú ya lo tienes en la sangre. Sí, ¿no? pero yo creo que igual, por ejemplo, para nuestras danzas africanas, tiene más o menos igualito con artes marciales, porque para poder estar, tienes que flexionar, saber dónde, para poder avanzar, porque si no hace eso, queda siempre, bueno, va a estar perdido. Entonces hay que estar siempre en la posición como para mantener siempre equilibrio. Y igual para no lastimarse, entonces hay que flexionar. Por ejemplo, para girar la cadera hay un secreto. Entonces el único secreto es flexionar las piernas y punto. Para aflojar la cadera, porque si no flexionamos las piernas, ¿cómo vas a girar la cadera? Va a ser del deportista, ¿no? Que gira así calentando. Pero para la danza hay que flexionar las piernas para poder soltar la cadera. Entonces es lo básico. Igual para mejorar en el box, entonces debería tomarme unos 10 clases contigo primero y ya después regreso. Sí, ahí tienes espacio, entonces vienen nuestras clases ahí, te sacamos todo. Una semana de recuperación, pero va a estar bien. Órale. ¿Dónde das tus entrenamientos? Estamos en la colonia Juárez, Lisboa 46, colonia Juárez. Sí, está. Sí, el metro está cerca. En el centro, ahí, en el metrobús, entonces hay como varias conexiones por Insurgentes o por Reforma o en el metro Valderas, entonces hay varias opciones de llegar. ¿Sí? También es un tema del que siempre me gusta hablar aquí en el podcast, son choques culturales, pero en el amor. No sé, en tu historia, ¿qué has vivido? ¿Cómo lo has experimentado? Bueno, como nos conocimos en Mozambique, entonces ella ya conocía lo que yo tenía, como somos nosotros los mozambiqueños. Y yo ya tenía ella como ella tiene esa vida, bueno, tiene esas dos partes, francesa y mexicana. Ella estudió en Francia, entonces es muy compleja. Entonces, ella no tiene algo así como muy específico. Entonces, como algo de pareja, no vi mucha complicación, porque nos adaptamos, porque, bueno, yo tenía que ser más ágil, ¿no? Claro. Yo era muy lento, porque en Maputo somos así como muy lento, pero aquí con ella tenía que ser muy ágil, tenía que ser, si vamos a comer hay que decidir, vamos, ¿dónde vamos? Claro. Si vamos a salir, tienes que decir dónde vamos, entonces yo eso no lo tenía. Entonces eso ya aquí en México sentí que sí, ella tiene esa... Claro. Hay que ser ágil, hay que ir, ¿dónde vamos a comer? Entonces, ¿quién va a decidir? Bueno, decidimos los dos, pero hay que agilizar todo rápido. Sí. Entonces no tuvo tantas complicaciones porque ya nos conocíamos. Entonces fue como de llegar y encajarse, pero y ver las cosas que teníamos tan pequeñas, y entonces después seguimos juntos. Si una persona de México quiere salir con una persona de Mozambique y en ese caso no se conocen, uno viene de México, otra persona viene de Mozambique, ¿qué crees que son los mayores choques culturales que pueda haber? Bueno, si es un hombre, el hombre tiene que pensar que no es moreno, es blanco. No, es que para nosotros... Dices, ok, el mexicano allá es blanco, dices. No, es que como en México siempre dicen, porque juegan siempre con colores, ¿no? Sí. Es que yo soy morenito, yo soy... No, allá no hay juego de colores. Si llegas allá, eres blanco. Claro. Entonces, si es un hombre blanco y llega a Mozambique para una chica
una dama mozambiqueña. Ya. Bueno, lo normal, si encuentras una, lo normal tienes que pagar todo. Todo, ¿no? La cena, si encuentras una que le gusta la chela, tienes que pagar chela. Y después ella, la chica, va a invitar a sus amigas. Si tiene 10 amigas, va a invitar a sus amigas. ¿Neta? ¿Tienes que invitar también las amigas? Bueno, normalmente algunas, nosotros lo llamamos marranzas. Marranzas son como, decimos que son chicas que quieren mucho. Claro. Mucho estoy hablando de dinero. Claro, claro. Pero encuentras unas que no son así, depende. Pero, por ejemplo, si va uno como turista, normalmente vas a encontrar ese tipo de chicas en un bar, entonces tienes que pagar. Si está con 5 amigas, tienes que pagar a todas. Órale. Y igual tienes que saber que no hay retorno. ¿Cómo? ¿En qué sentido? No hay retorno de que te pague un día una cerveza. Es Ya. mentira. Ya. Es difícil, no, tiene que ser una chica muy exclusiva Claro. para que haga eso. Entonces, lo primero que tienen que saber los mexicanos es eso. Hasta los europeos, conozco muchos amigos que hacían lo mismo. Entonces, para una mujer mozambiqueña, para un chico, eh, bueno, no, sí, la primera es un chico. Ah, chico mexicano, mujer mozambiqueña. Sí, entonces ahí hay una boda también porque se juntan y quieren hacer algo más oficial. Hay una boda que se llama Lobolo. Ok. Es una boda tradicional en el sur de África, se usa mucho. Lobolo es dar un dot. Sí, como un regalo. Un regalo, pero es un sufrimiento porque te hacen una lista también muy compleja. Como una lista de compras. De compras. Entonces, un sofá. Entonces, el hombre sufre, ¿no? Ok. Él sufre porque tienes que hacer una lista de cosas que tiene que comprar. Te pueden pedir unas 2 cabritos, te pueden pedir unas cajas de cervezas, te pueden pedir cualquier cosa. Ya. Pero ya cuando es un chico que conoce a una chica extranjera, bueno, ahí es más facilidad porque no hay lo bolo afuera. Ya. Para nosotros no hacemos porque si conoces a una chica extranjera, no pasa nada. Se conectan y ahí también hay cosas también porque el macho está en todo lado, porque ahí el hombre también, hay hombres que dan, van a pagar como los demás y listo. Pero también hay hombres que esperan que la extranjera tiene dinero, porque es lo que nos vendieron a mucho tiempo. Claro. Porque decían que cuando llegaban las chicas, conocí muchas, que ellas llegan, quieren pagar, dicen, es que los africanos no tienen dinero. Entonces, y se acostumbraron y quedó esa parte, ¿no? Entonces, y hay chicos que nada más esperan que la chica pague, pero hay chicos que no, que pagan. Es complicado, es complejo. Ya. Pero sí hay de 2 cosas ahí. Entonces cada quien elige. Sí, ¿no? No, sí, es que justamente en esos temas de quién paga, etcétera, está bien interesante porque, pues sí, en todos los países, y no solo, o sea, en mi país incluso existe dependiendo si, si eres más tradicional, pues sí, el hombre paga, ¿no? Pero pues lo normal es, bueno, una vez invita al hombre, otra vez la chica, ¿no? Y te vas así como... Bueno, ese sería de ahora, ¿no? Pero antes sí era como tú pagas todo, ¿no? Pero ahorita ya se equilibra, tiene que equilibrar las vidas, es 50-50, ¿no? Sí, hay que estar así. Para los mozambiqueños en general, ¿qué dirías que en la sociedad, qué valores son importantes? Por ejemplo, aquí en México, yo percibo, en comparación con Alemania, que se da mucho más peso a la familia, la unidad de la familia. En mi país, por ejemplo, es más individualista. Yo tengo muy buena relación con mi familia, pero creo que a veces, como por lo que veo, es un poco incluso la excepción, ¿sabes? Sí, sigue igual la misma tradición mexicana, ¿no? Como de familia es muy importante, entonces siempre la gente se junta, pero no tenemos lo de comer siempre juntos, porque en México domingos comemos juntos. Ya, domingo familiar, ¿no? No, sí, pero sí, a veces se juntan todos, hacemos la fiesta, pero no es así como México. México es muy fuerte. Claro. De estar juntos, la abuela, acompañar, etcétera, etcétera. Pero para Mozambique hiciste la parte más fuerte de familia, pero no es que sea regular, que sea, no, mañana comemos juntos. A veces podemos estar un mes y decir, ok, mañana sí hay que
ese día hacemos la fiesta, se juntan y listo. Y en cuestión de creencias, la religión es importante en Mozambique, dirías, o... Sí, hay dos religiones que son los más fuertes, ¿no? La católica y musulmana. Ok. Pero dentro de esas, ya sabes, como la política, Sí. ¿no? Hay como unos descontentes, entonces empezaron a crear iglesias, religiones como esas pequeñas, como por ejemplo Mazione, hay 12 apóstoles, Ya. entonces hay como esas iglesias también de 4 personas, de 5 personas Ya. que creen en algo, hay otras, no, empiezan a crear cositas, iglesias que son muy clandestinas, Claro. entonces cada quien busca lo suyo, entonces van a crear ese tipo de iglesias y ahorita como es la moda es ser un profeta. Yo soy profeta, yo puedo A parar todos. todo. A mucha gente. ¿Pero profeta de TikTok o qué? No, profeta para profetizar la gente. Claro. Sí, sí. Entonces, en cualquier lugar puede ser, hay mucha gente, muchas iglesias, porque es un negocio. Claro. Porque las iglesias allá, de este tipo de iglesias, es un negocio muy fuerte y la gente mozambiqueña, africana en general, ¿no? Sí. Cree mucho en eso, ¿no? Sí. Porque bueno, hay lugares donde no hay cine, por ejemplo. Ya. Entonces la gente que va en la iglesia es un único Claro. lugar donde van a ver mucha gente, van a compartir momentos, pero igual aprovechan, ¿no? Aprovechan la inocencia de esa gente y ahí la gente tiene que pagar, ¿no? Claro. Paga. Entonces es un negocio muy fuerte ahorita en las iglesias. Órale. Pero no son iglesias, bueno, cada quien cree lo que quiera, ¿no? Claro. Pero existen. Pero las más fuertes son 2. Ya. Y después se divide en varios y después llega hasta los de 10 personas o hasta de 50. ¿Nunca has pensado crear tu propia religión? Yo sí lo he pensado, crear mi propio, Sí, sí. como un culto. No, pero sí puede creer. Hasta ¿Sí? tú mismo, llegando allá como eres alemán. No. Llegas y mira, ahorita creamos y pones el nombre y abres rentas un espacio y colocas las sillas, una mesa y ya tienes gente. Es que ya me estás Todos dando... los domingos, miércoles y domingos. Ya me estás dando ideas. Yo puedo ser ayudante. Me ayudas a huevo. Siempre quise crear mi propio culto. Yo te juro, en menos de un mes, tenemos 1000 personas ahí. Ay, Que van a dejar el dinero el domingo y miércoles. ya me lo pones muy tentador, no manches. No, es el negocio que Claro. está funcionando. Sí. En África es lo que está pasando ahorita. Claro. Porque la gente aún cree mucho en ese tipo de cosas. No Claro. cree mucho en eso. Claro. Pero ya no piensan, muchos no piensan mucho. No analizan, nada más van. Claro. Y mi mamá, por ejemplo, ella vive en una colonia donde ella decía que la invitaban a ir a la iglesia, pero iglesia coreana. ¿Coreana? Sí, hay iglesia coreana, iglesia china, hay una iglesia también colombiana, porque allá crearon una iglesia colombiana. Entonces, pero ella, no sé cuál es la iglesia colombiana, coreana o no, pero ellos rentan un espacio y empiezan a hacer este tipo de trabajo. Entonces la invitaban siempre para ir, venga, eso no. ¿Por qué me invitas si ni me conoces? Sí. No me conoces porque me invitas. No, tienes que venir. Ella dijo, no quiero. Listo. Pero hay este tipo de oportunidades porque ellos aprovechan este tipo de oportunidades para ganar un dinero. Claro. Pero no es nada más de dinero, hay cosas que nosotros no sabemos. Entonces, por eso quedamos ahí esperando que diga el gobierno mozambiqueño, pero no dice nada. Como poder también, ¿no? Sí, pero también el tráfico de cosas, tráfico de droga, okay. tráfico más sí, cosas involucradas. Es más cosas porque no es nada más colocar una iglesia y hay cosas que nosotros no sabemos. Ya. Sí. ¿Qué pasa? Y, por ejemplo, aquí en México, bueno, obviamente la primera vez que llegué, ¿no? Yo lo percibí como un país muy católico, ¿no? Y ya después fui como viajando más y conocí mucha más gente. En mi otro canal que tuve antes de vlogging, que fue en la calle, conocí también como muchas más facetas, ¿no? De México y me enteré de, claro, aparte de
de esa creencia cristiana católica, existen también algunas que tienen su origen en lo prehispánico, otros que fueron importados con el tiempo, otras que son como mezclas como la Santa Muerte, por ejemplo, ¿no? Que tienen un montón de templos en todo el país. ¿Existe algo parecido también en tu país? Como otras religiones originales, pues. Originales Sí. hay, pero... Antes de que llegaron o los árabes o los cristianos. Sí, existen, pero son esas clandestinas porque nunca fueron publicadas. Ya. Entonces, son como cultos, son cultos que nunca sacaron porque lo que llegó cuando llegaron los portugueses era destruir más o menos lo que había de religiones, pero nunca llegaron a religiones que eran clandestinas, que se hacían en la noche, por ejemplo, en la madrugada. Entonces nunca llegaron a eso, por eso hasta hoy existen. Entonces la Iglesia Católica nunca fue no llegó hasta lo más profundo. Claro. Por eso hasta ahorita existen, se le llaman masiones, son nombres que ellos dan, pero son esas que van a la playa, que hacen, son como existen, pero son como más oscuros, más hay que buscar más, investigar más en este tipo de religiones. Existen, pero yo no tengo la facilidad de encontrarlas. Claro, sí. Sí. Porque, sí, como culto. Por ejemplo, en Alemania, dato curioso, ¿podrías adivinar cuál es la confesión más grande? ¿La confesión más grande? Ajá, en mi país. No. Sin confesión. Sí, bueno. Cada vez más. Claro, Alemania, ¿no? Como estuvimos divididos por la parte socialista, ahí empezó, no tiene religión hasta hoy en día. Y bueno, ya también como hay otros tiempos. Sí. ¿No? Sí, es que son temas, religión son temas que, bueno, son temas como un poco más complejos. Y cada quien decide lo que quiera, Pues es como la política, entonces tú eliges lo que quieres, pues listo. Y mi familia, por ejemplo, yo me metí en la iglesia católica, pero tomé decisión solito. Mi mamá estaba en otra cosa, mi papá nunca le gustó la iglesia, mis hermanos también. Entonces yo fui solito y listo, pero cada quien decide lo que quieran. Allá no es obligatorio, no te obligan a... No. Como es de esa familia tienes que ir en esta... Okay. No es... mi familia nunca fue obligatoria. Nada más tomé la decisión y listo, pero... Pues así debería ser, ¿no? Sí, debería, ¿no? Pero a veces no, porque queremos... No, que tú inculcar, sí. Tienes que estar aquí, no es necesario. Claro. Si cada quien elige. Si despiertas que quieres comer un chilaquiles, comes chilaquiles. que no te obligan a comer huevo si no quieres huevo. Entonces... Ahora, hablando de comida, ¿cuál es tu comida favorita? En México. Ajá. En México, ahorita antes me gustaban mucho las carnitas. Sí, los tacos. Pero en este año estoy más en las quesadillas de champiñones. ¿Con queso o sin queso? Con queso. Sí, ese sí me gusta con un poco de... Coloco la salsa verde. No, ese sí. Sí, como una vez a la semana. Sí, es que me gustan mucho. Sí. ¿Hay algo que todavía te cuesta, aparte del mole? Que no me gusta comer de México. Por ejemplo, la combinación dulce-picante, ¿cómo la ves? Sí, el mole, sí, es que no, esa combinación no me late. ¿Cómo se dice? Si estamos mexicanos. Es que aún no me encuadra bien. Pero sí lo probé una vez y dice, sí, es interesante, pero no es mi gusto. Por ejemplo, lo famoso que se come en chile en nogada también. Ajá, sí. El chile en nogada lo probé, pero es que es sabrosa, pero me da
Es que para mí la comida tiene que estar caliente, entonces como es como medio Sí, frío, sí, sí. entonces igual no me gusta tanto. Yeah. Pero lo probé, el sabor es interesante, pero digo, no, es que no me gusta mucho porque me falta algo. Entonces los chilequiles verdes, no, los rojos me gustan mucho. ¿Sí? Sí, esos rojos me gustan mucho con una carne, con asesina. Uy, sí. Sí, ese huevo revuelto. No, es que me voy por todo, con todo. Sí, Pues esa es la idea, sí, ¿no? sí, con todo. De los mercados, la comida corrida, que en México es muy de las mejores comidas, ¿no? Saludables, viene con su sopita, arroz. Es así, una vez a la semana también como comida corrida. Es que Hay que aprovechar, estamos en México. es lo chido. Eso Sí, disfruto mucho también de sí, que es. pero de gastronomía en México es muy, muy amplio, ¿no? Sí, Entonces es difícil de elegir algo que te guste. Bueno, sí me gusta, hay varias cosas que me gustan, ya. pero en este momento estoy con quesadillas, pero un día pasaré a chilaquiles rojos, entonces voy cambiando, voy cambiando. Porque es difícil estar en lo único nada más. Como me Claro. gusta cocinar, voy probando de México y como lo que hay y después a veces cocino comida mexicana, Ya, lo que estoy aprendiendo, lo que estoy viendo. claro. Sí. ¿Existen aquí restaurantes mozambiqueños? Como restaurantes mozambiqueños, ¿no? Bueno, igual la comunidad mozambiqueña no Chiquita. existe, es nada más de cuatro Chiquita. personas. Eso no da como comunidad. Ciudad de México somos dos nada más. Hay una chica que llegó casi recientemente, está en Puebla, ¿no? Entonces, nosotros somos dos en Ciudad de México, con mis hijos y mi esposa, entonces somos poquitos. No hay restaurante mozambiqueño, pero lo que estamos haciendo recientemente es hacer como talleres de cocina, es como cocinamos juntos, es el tema. Entonces, para que la gente Ajá. conozca lo básico de la comida, gastronomía mozambiqueña, pero usando los ingredientes mexicanos. Entonces ahí Ya. empezamos este mes y vamos como cada mes hacemos este tipo de cosas y comemos juntos en un salón, cocinamos y ya listo. Pero hay restaurantes africanos, ¿no? De comida, por ejemplo, de Camerún, eso existe. ¿Y se distingue mucho de la comida de ustedes? ¿O hay muchas cosas que como tienen en común? Por ejemplo, de Camerún, donde fui a probar, sí usamos el cacahuate, por ejemplo. ¿A base de salsa o cómo lo preparan? Doy ejemplo de acelgas, ¿no? Ajá. Acelgas lo puedo cocinar con cacahuate. Ya. Entonces hago como una salsa, pero con acelgas y Ajá. sale como un contenido, bueno, algo para comer con arroz, Sí, más sí, o sí. menos. Nosotros les decimos caril de acelgas, ¿no? Ya. Es como un guisado de acelgas. Ya. Y entonces sale así, entonces tenemos algo en común. Pero, por ejemplo, las veces que fui en este restaurante, ahí no tenemos como lo mismo, ¿no? Porque nosotros cocinamos de otra forma y intentamos siempre no tener mucho fritura, Ujú. ¿sí? Entonces, no, Que no tener fritura. sí, es como pocas veces hay fritura, pero nos gusta más asar un frango. Ajá. El pollo lo asas con carbón, Claro. pero freír el pollo Sí. no es común para nosotros Ok. hacerlo. Entonces el pescado hay frito, pero si hay carbón, Ajá. mejor lo asamos. Claro. Nos gustan más cocinar con coco, por ejemplo, hacer un guisado con coco, hacer con cacahuate, pero lo más frito son papas a la francesa, por ejemplo, batatas fritas. Sí, porque en Mozambique, en Maputo, cuando llega en ese aeropuerto, se abre, Ajá. el olor que viene es de pollo asado con papas fritas, así. Eso es lo que se vende siempre en las calles. Nosotros decimos baracas. Baracas son Ajá. como lugarcitos ahí en las calles y se vende eso. Y ya la comida de Camerún o de otros países africanos tiene otra forma, entonces no se puede comparar Claro. mucho. Tenemos cosas en común, pero cada país tiene lo suyo. Como también, o sea, si yo comparo por la
La comida francesa con la alemana, no, nada que Sí, ver. sí, es que cada quien tiene lo suyo. Tenemos cositas parecidas, pero ya la forma de prepararlos es Claro. totalmente diferente. Y listo. Que es algo acá que se come y ahí no lo vas a encontrar. Aquí de México, Ajá. bueno, nopales se encuentran en Mozambique, pero no se comen. O sea, nopales nomás están en la carretera, pues, o sea, Lo puedes ver, pero la sí, gente no se come. no se come. No. Pero ¿Y las tunas? hiciste, hasta fui en un súper con mi hermana a hacer las compras. Le pregunté, "¿A una vez ya compraron las tunas?" Porque habían tunas. Sí, y nadie Ella las dijo, quiso. no quiero, porque aún no conocen. Hay gente sí que viene, por ejemplo, los asiáticos, otros países, Sí. por eso ese súper ya vende este tipo de cosas. Claro, Pero para un mozambiqueño, normal mozambiqueño, nopales y tunas no, claro. porque para ellos dicen que no, eso no se come. Mm. Pero yo les expliqué que sí se comen, es saludable, está bien. Sí, mucha fibra los Sí, nopales. ¿Te gustan sí. los nopales? Sí, antes igual sufrí en eso, ¿no? Porque cuando llegué a México yo decía que no comía nopales, Sí. pero ahorita son mis favoritos. Y yo los preparo, los compro cada semana, compro nopales. Pero antes cuando llegué era como nopales porque en Mozambique no se come, no comen. Ya. Lo hacen como un jarabe para tos. Ah, Sí, hacen jarabe para tos. a base de nopal. O sea, vas nopal con azúcar. Ya. Y lo deja cuando saca la baba sí Sí. es la que nos funciona. Es que justamente eso, la baba, es lo que siento como que sí que puede crear en un primer instante un poco de Sí, ¿qué es eso? ¿No? Sí, pero ellos sí no consumen nopales, es lo que la gente no consume. Por ejemplo, hay un mercado de ahí de San Juan donde se vende esas, ¿cómo se llama? Esas chapulines. Ajá, ya, Entonces, ya. cuando llevé un mezcal para la familia ahí, comen así como... porque allá también no consumen, es como... Sí, hombre. Estaban como raros. Ustedes sí consumen porque se acompañan con mezcal. Entonces, para que ellos empiezan a conocer otra parte. Entonces, mi familia, por ejemplo, ya sabe más o menos cómo funciona. Claro. Cuando voy para allá, sí, los obligo a tomar mezcal y a comer algunas cosas. Muy bien. Sí, tiene que saber dónde vengo. Justamente ahora que en invierno yo fui a Alemania con mi esposa y trajimos chapulines, ¿no? No más para ver cómo reaccionaban y así. No, y tuvimos miedo, ¿no? Al entrar allá es como a veces te quitan las cosas, ¿no? Porque, güey, o sea, vienes con insectos, pues no. Pero sí como reaccionaron, como no todos quisieron para comenzar, ¿no? ¿A ti te gustan chapulines? No me gustan. Pero una probadita. No más se lo doy a mi familia. Sí, una probadita con queso. Ándale. Así, sí, una vez en un restaurante y ya. Pero ya cuando voy al mercado de San Juan, ahí es nada más para comprar mis cosas, pero no pruebo nada de chapulines, ¿no? Sí, no me gustan. Pero a veces sí, si hay uno, puedo comerlo. Pues sí, uno. Pero, por ejemplo, mi esposa, o sea, también, como luego, no sobró toda la bolsota de chapulines, ¿no? Y ya, pues ya me dio pena. Dije, ay, no, pobres chapulines, nomás se murieron para que nadie en Alemania se los comiera. Y se hizo un omelette con, no sé, como 100 chapulines, así como si nada. No, omelette también podía consumirlo, porque ahí no se ve tanto. Es que el problema es verlos ahí. Sí, ándale. Pero no se ve tanto, ahí se puede hacer un omelette con eso y ya. Sí, y luego chinos aquí. Sí. Sí, pero son experiencias, hay que vivirlas a veces. Pues sí. ¿Has probado los escamoles? No, esos no. Están buenos. Sí, dicen, pero mejor me quedo en esa posición donde estoy. La neta, a mí me sorprendieron mucho. Yo los probé. Ahora y sí, ya es temporada. Ahora en mayo, junio. Y con mezcal y mantequilla. No, hasta en este momento no voy a decir que no, como en los nopales, porque nopales decía que no. Pero ahorita lo estoy consumiendo. Ahorita estoy bien así. Claro. Tal vez un día. Gracias. Sí, tal vez un día puede entrar, pero en este momento mi quesadilla,
chilaquiles rojos, esas cosas todas, está bien. Chingón, chingón. Mayanga, muchas gracias por platicarnos hoy un poco de tu historia, echar chisme conmigo. Bueno, ya saben, los datos de las redes sociales abajo están en la descripción. Eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Ve aquí la historia de Rose, otra africana con corazón mexicano. Llegó de chiquita a México, sin embargo pasó por muchísimos choques culturales y además la alburearon sin que se diera cuenta durante más de un año en la escuela, porque le dieron un apodo muy chistoso. Ve su historia acá.